¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tanto debate sobre el temor a Dios? En un mundo donde el amor y la compasión son constantemente exaltados, el concepto de temer a Dios puede parecer anticuado o incluso aterrador. Pero hoy vamos a desmitificar esta idea. Te invito a un viaje donde exploraremos las profundidades de este concepto, entendiendo no solo su significado, sino también su impacto en nuestras vidas. ¿Es el temor a Dios un signo de debilidad? ¿O es, de hecho, la clave para una vida plena y significativa? Quédate con nosotros mientras desentrañamos los misterios del temor a Dios y descubrimos cómo esta reverencia puede transformarnos y guiarnos en nuestro día a día. Vamos a comenzar. En una ciudad bulliciosa donde los negocios florecían y las oportunidades parecían ilimitadas, vivía un hombre llamado Samuel. Desde pequeño, siempre había sido un triunfador, un hombre de negocios destacado que había logrado amasar una pequeña fortuna. Sin embargo, a pesar de su éxito, había una insatisfacción latente en su corazón. A medida que sus días transcurrían, la pregunta que más lo atormentaba era: ¿por qué existe tanto sufrimiento en un mundo creado por un Dios bueno? Samuel se encontró en un momento de introspección, sintiéndose vacío a pesar de las riquezas que lo rodeaban. Las celebraciones de sus logros se desvanecieron rápidamente, dejando un vacío que no podía llenar con más dinero ni con más reconocimiento. Su mente estaba llena de dudas y preguntas. Comenzó a observar a las personas que lo rodeaban, cada una lidiando con sus propias luchas. El anciano que lloraba la pérdida de su esposa, la madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes, el joven que buscaba propósito en un mundo indiferente. Esta frustración lo llevó a buscar respuestas en lugares que nunca antes había considerado. Empezó a asistir a reuniones de diferentes comunidades religiosas, donde escuchaba a hombres y mujeres hablar sobre la vida, la fe y el sufrimiento. Sin embargo, las explicaciones sobre el sufrimiento parecían insuficientes. Todo esto lo llevó a un dilema interno, ya que el mundo que lo rodeaba no reflejaba la bondad de un Dios amoroso, y esa incongruencia lo dejaba inquieto. Fue en una de estas reuniones que escuchó por primera vez hablar del temor de Dios. El orador, un anciano con ojos llenos de sabiduría, hablaba de la importancia de entender quién es Dios, su majestad y su poder. Samuel sintió que había una profundidad en esas palabras que merecía ser explorada. Así, decidido a encontrar el verdadero significado del temor a Dios, comenzó un viaje que cambiaría su vida para siempre. El primer paso en la búsqueda de Samuel fue profundizar en la lectura de la Biblia. Se sumergió en sus páginas, buscando respuestas a sus preguntas. Durante días y noches, exploró las historias de los hombres y mujeres que habían caminado con Dios. Los relatos de Noé, Abraham, Moisés y David lo cautivaron, pero fue en el libro de Proverbios donde encontró una profunda revelación. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sin embargo, el significado de estas palabras no era inmediato para Samuel. Lo que se suponía que era un camino hacia la sabiduría parecía enredarse en su mente. ¿Cómo podría el temor a Dios ser el inicio de la sabiduría? ¿No era el temor algo negativo? Estas preguntas lo llevaron a profundizar más en las Escrituras. Leyó sobre los reyes de Israel y cómo su temor a Dios los guiaba a tomar decisiones justas y sabias. Cada pasaje le revelaba un poco más sobre la relación entre el temor y la reverencia. La historia de Salomón resonó particularmente con él. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, Salomón pidió sabiduría. En respuesta, Dios le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Samuel reflexionó sobre cómo el temor a Dios había guiado a Salomón hacia una vida de justicia y prosperidad. Esto lo llevó a entender que el temor no era simplemente un sentimiento de pánico, sino un reconocimiento profundo de la grandeza y la soberanía de Dios. Poco a poco, la luz comenzó a brillar en su entendimiento.
se dio cuenta de que el temor a Dios es esencial para reconocer nuestras propias limitaciones y la grandeza de su amor. Esta revelación le trajo paz y una renovada esperanza. El temor a Dios, en su esencia, era el primer paso para vivir una vida plena y significativa. A medida que Samuel avanzaba en su búsqueda, comenzó a hablar con otros creyentes sobre su fe. Un día, conoció a un grupo de jóvenes que compartían testimonios sobre cómo el temor a Dios había transformado sus vidas. Uno de ellos, un hombre llamado Lucas, compartió su experiencia en un momento crítico de su vida. Lucas había enfrentado una enfermedad terminal y, en su lecho de muerte, se dio cuenta de que había vivido una vida alejada de Dios. En su desesperación, se volvió a Dios y comenzó a orar con fervor. En su relación restaurada con Dios, encontró un sentido de paz que lo acompañó en sus momentos más oscuros. El temor de Dios me llevó a buscar su presencia, dijo Lucas con lágrimas en los ojos, y en esa búsqueda descubrí su amor y su gracia. Samuel se sintió profundamente conmovido por esta historia. Comprendió que el temor a Dios también implicaba un reconocimiento de su poder y su autoridad sobre la vida y la muerte. Este entendimiento cambió su perspectiva. Ya no veía a Dios como un ser distante, sino como el Creador que sostiene el universo en sus manos. Recorriendo las páginas de la Biblia, se encontró con el pasaje en el que Jesús calma la tormenta. Samuel pudo visualizar la escena, los discípulos aterrorizados en la barca, las olas chocando con fuerza, el viento aullando, de Jesús resonando en medio del caos. Silencio, cálmate. Samuel sintió un escalofrío al imaginar el poder que emana de esas palabras. Todo se detuvo. La tormenta obedeció a su Creador. Los discípulos, atónitos, se dieron cuenta de que estaban en presencia de alguien mucho mayor de lo que jamás habían imaginado. El temor reverencial que sintieron en ese momento no los alejó de Jesús, sino que los unió más a Él. Esa experiencia transformó su comprensión de quién era realmente Jesús. Samuel también se dio cuenta de que el temor a Dios no era solo un concepto abstracto, sino una experiencia vivencial que podía cambiar corazones. Mientras Samuel continuaba su búsqueda, comenzó a ver la conexión entre el temor a Dios y la sabiduría. La vida es una serie de decisiones que a menudo están plagadas de incertidumbre y dudas. El temor a Dios lo guiaba a confiar en su sabiduría en lugar de apoyarse únicamente en su propio entendimiento. Recorriendo los Proverbios nuevamente, encontró versículos que hablaban del temor de Dios como un faro que ilumina el camino. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Este principio se convirtió en una brújula para su vida. Cuando enfrentaba decisiones difíciles, recordaba que el temor de Dios lo guiaba a tomar el camino correcto. A medida que se adentraba más en este nuevo entendimiento, se dio cuenta de que el temor a Dios no solo lo llevaba a la sabiduría, sino que también profundizaba su amor por Él. Comenzó a ver a Dios como un padre amoroso que deseaba lo mejor para sus hijos. Este amor, nacido del temor reverencial, lo impulsó a vivir una vida de obediencia y devoción. En su oración diaria, Samuel comenzó a agradecer a Dios por su poder, su justicia y su amor. Aprendió que el temor a Dios no era una carga, sino una bendición que le permitía vivir con propósito. La realidad de un Dios que lo cuidaba y lo guiaba lo llevó a experimentar una paz que nunca había conocido. Samuel también comenzó a estudiar la vida de los santos y mártires a lo largo de la historia. Conoció historias de hombres y mujeres que, incluso en medio del sufrimiento y la persecución, mantuvieron su fe firme. Se sintió inspirado por los relatos de aquellos que enfrentaron la muerte con una serenidad que desafiaba la lógica. Una de las historias que más le impactó fue la de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras lo apedreaban,
Él no estaba enfocado en su dolor o en el odio de sus verdugos, sino que levantó la vista al cielo y vio la gloria de Dios. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, dijo Esteban, mostrando un amor y un perdón que solo podían venir de alguien que temía a Dios. La paz que emanaba de Esteban durante su martirio fue una lección poderosa para Samuel. Este acto de fe inquebrantable lo llevó a cuestionarse a sí mismo. ¿Por qué temer a aquellos que pueden quitar la vida, si tengo el temor de Dios que me ofrece vida eterna? Esta idea se arraigó en su corazón. Comenzó a ver que el verdadero temor de Dios le daba la valentía para enfrentar cualquier desafío. A medida que Samuel meditaba sobre estas historias, se dio cuenta de que el temor a Dios lo liberaba de las cadenas del miedo y la ansiedad. Cuando se encontraba en situaciones difíciles, recordaba que su vida estaba en manos de un Dios que lo amaba y que tenía un plan perfecto para él. Esta liberación lo impulsó a vivir con más pasión y propósito, buscando oportunidades para compartir su fe con otros. Finalmente, Samuel tomó una decisión radical. A partir de ese momento, viviría su vida en el temor de Dios. Esta decisión no fue solo una afirmación verbal, sino un compromiso real que impactó cada área de su vida. Comenzó a involucrarse en su comunidad, compartiendo su testimonio y ayudando a los necesitados. Cada acción que emprendía era un reflejo de su nuevo entendimiento del temor a Dios. Una tarde, se unió a un grupo de voluntarios que ayudaban a una familia en crisis. Durante la actividad, se encontró con una madre angustiada que había perdido su trabajo y estaba luchando por mantener a sus hijos. Samuel se sintió movido por su dolor y decidió ayudarla, no solo con recursos materiales, sino también con apoyo emocional y espiritual. En el proceso de ayudar a otros, Samuel experimentó una alegría que nunca había sentido antes. Se dio cuenta de que vivir en el temor de Dios no solo lo transformaba a él, sino que también impactaba a quienes lo rodeaban. El amor y la compasión que emanaban de su vida eran testigos del poder de Dios en acción. A medida que pasaba el tiempo, Samuel se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Aquellos que lo conocían notaban una diferencia en su actitud y perspectiva. Su temor a Dios había cambiado su vida, y su deseo de servir a los demás era un testimonio de la gracia que había recibido. Con el tiempo, Samuel comenzó a ver cómo el temor de Dios había dado fruto en su vida. Su negocio prosperaba, no solo en términos de ganancias, sino en la forma en que se trataba a sus empleados y clientes. Implementó prácticas éticas en su empresa, creando un ambiente donde cada persona se sintiera valorada y respetada. Samuel también encontró un propósito renovado en su vida espiritual. Se convirtió en un líder en su iglesia, organizando programas para jóvenes que buscaban respuestas a sus propias preguntas sobre la vida y la fe. Usó su experiencia para guiarlos en su búsqueda de Dios, enseñándoles que el temor de Dios es el camino hacia una vida plena. Finalmente, un día se sentó en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que había conocido por años. A pesar de las dificultades y el sufrimiento que todavía existían a su alrededor, entendió que el temor de Dios le había permitido ver el mundo con nuevos ojos. Cada desafío era una oportunidad para crecer, cada dolor un recordatorio de la necesidad de la gracia divina. Con un corazón lleno de gratitud, Samuel ofreció una oración de agradecimiento a Dios por el viaje que había recorrido. Había aprendido que el temor de Dios no era algo que debiera ser temido, sino celebrado. Era el inicio de la sabiduría, el camino hacia el amor, y la clave para vivir una vida que glorificara a su Creador. Con el paso del tiempo, la vida de Samuel se transformó no solo por su relación personal con Dios, sino también por la comunidad que lo rodeaba. Alentado por su propio viaje de transformación, comenzó a organizar encuentros mensuales en su hogar, donde amigos y miembros de la comunidad se reunían para compartir testimonios, estudiar la palabra de Dios y orar juntos. Estos encuentros se convirtieron en un refugio para muchos. Las historias de fe y los testimonios de superación se multiplicaron,
y Samuel vio cómo la comunidad crecía en amor y unidad. Aquellos que llegaban con cargas pesadas salían aliviados y esperanzados, mientras que el temor de Dios se convertía en un hilo común que unía a todos. Un día, mientras estaban en una de estas reuniones, un joven llamado Javier compartió su experiencia de vida. Javier había crecido en un hogar problemático y había caído en adicciones. Sin embargo, al encontrar el temor de Dios y la comunidad que le ofreció apoyo, su vida comenzó a cambiar. Me di cuenta de que no estaba solo. El temor de Dios me enseñó que hay esperanza y propósito, incluso en medio del dolor, dijo Javier, y sus palabras resonaron en el corazón de todos. Estas historias de transformación comenzaron a atraer a más personas a las reuniones. Samuel se dio cuenta de que el temor de Dios no solo transformaba vidas individuales, sino que también podía ser un agente de cambio en la comunidad. El amor de Dios se manifestaba en la aceptación y el apoyo mutuo, creando un espacio seguro donde todos podían crecer en su fe. A medida que la comunidad florecía, también surgieron oportunidades para servir. Juntos, comenzaron a llevar alimentos a los necesitados, visitar hospitales y organizar actividades para los jóvenes. La vida comunitaria no solo era una manifestación del temor de Dios, sino también un reflejo de su amor y compasión. Con el tiempo, Samuel se dio cuenta de que su viaje no solo había cambiado su vida, sino que también había dejado un legado. Su hijo, Mateo, quien había estado observando a su padre durante todos estos años, comenzó a comprender el significado del temor de Dios. Samuel se esforzó por modelar esta fe en su hogar, enseñándole a Mateo que temer a Dios era el comienzo de una vida rica y significativa. Un día, Mateo le preguntó a su padre, «Papá, ¿qué significa realmente temer a Dios?» Samuel sonrió y tomó un momento para reflexionar. «Hijo, temer a Dios es reconocer su grandeza, su amor y su deseo de guiarnos. Es vivir con un sentido de reverencia, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros». Mateo escuchó atentamente mientras su padre compartía historias de su propio viaje, de cómo había encontrado respuestas a sus preguntas y cómo el temor de Dios lo había llevado a vivir con propósito. «Quiero vivir así también, papá», dijo Mateo con determinación. Samuel entendió que su legado no solo se trataba de su historia personal, sino de cómo podía influir en la próxima generación. Se comprometió a ser un mentor para su hijo y para otros jóvenes en su comunidad. Así, la semilla del temor de Dios continuó creciendo, alcanzando corazones y vidas más allá de lo que Samuel jamás había imaginado. El viaje de Samuel fue uno de descubrimiento, transformación y entrega. Aprendió que el temor a Dios no es un destino final, sino un camino que se recorre todos los días. Cada decisión, cada acción y cada relación se enmarcan en ese respeto y amor hacia su Creador. Con el tiempo, Samuel comprendió que el sufrimiento no desaparecía, pero su perspectiva había cambiado. Ahora veía el sufrimiento como una oportunidad para experimentar la gracia y el amor de Dios. En los momentos difíciles, se aferraba a la promesa de que Dios estaba con él, guiándolo y fortaleciéndolo. Su historia no es solo la de un hombre que encontró respuestas a sus preguntas, sino un recordatorio de que el temor de Dios es el inicio de un viaje de fe. Cada uno de nosotros está llamado a caminar este camino, buscando la sabiduría y el amor que emanan de conocer a nuestro Creador. Samuel continuó creciendo en su relación con Dios y en su compromiso con la comunidad. Su legado de amor y fe perduró, mostrando que el temor de Dios no solo transforma vidas, sino que también puede cambiar el mundo. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy sobre el temor a Dios? No es un miedo paralizante, sino una profunda reverencia que nos invita a acercarnos a Él con confianza y amor. A medida que exploramos nuestras propias vidas, recordemos que el verdadero temor a Dios nos impulsa a vivir con propósito, a servir a los demás y a encontrar paz en medio de la tormenta. Te animo a reflexionar sobre cómo este temor puede transformar tu vida.
¿Qué pasos puedes tomar hoy para cultivar una relación más profunda con Dios? Si este video ha resonado contigo, compártelo con aquellos que también buscan respuestas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido que ilumine tu camino. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, el temor a Dios es el principio de la sabiduría y la clave para una vida llena de significado. Hasta la próxima.